20 horas frente a Repsol. Aquí participan todos los altos convocados, ¿no? Todos los que están en el movimiento. También decían de que no nos olvidemos de hablar de la lucha de Mafisa, porque está la lucha de Terrabuzzi. Ustedes conocen que les ofrecieron 300 pesos en bono, tanto dinero ahora, tanto después, 300 pesos en bono. Y la masa en los 3 turnos rechazó y piden 300 pesos ya. Lo mismo o parecido sucedió en Mafisa, que ya lleva ¿cuántos días de lucha? 40 días. 40 y pico días de lucha. Y que fábrica ocupada, la patronal ofreció de 200 al básico y 100 en especial, y los obreros piden 300 al básico y después otra suma. Es decir que abajo viene una oleada grande, la oleada que viene de abajo. Bueno, vamos a ver si también forma parte de la historia, la oleada que viene de esta historia del movimiento obrero, en un proceso. Bueno, habría que decir de que cuando hablamos del desarrollo de la industria, del crecimiento del proletariado, tuvo mucha importancia aquí el ferrocarril, porque de 2.600 kilómetros que había en 1879 se pasó a 3.600 en 1892. Papel clave de los ferroviarios, en especial los fraternales, que libraron grandes luchas, fueron uno de los principales destacamentos del movimiento obrero. Y Lenin dijo que el ferrocarril era una expresión fundamental de las ramas industriales, porque tiene que ver con el carbón, con el acero, carbón, hierro, acero, y el principal instrumento, dijo él, para oprimir a 1.000 millones de seres humanos de las colonias y de los países dependientes como el nuestro, porque el principal instrumento que tuvieron aquí los ingleses para dominar a Argentina fue el ferrocarril. Bueno, habíamos hablado de los socialistas utópicos, que los socialistas utópicos eran una de las primeras expresiones que hubo, sacaron publicaciones, libros, tuvieron gran influencia aquí en la Argentina. Marx tenía ya en la Internacional, que se creó en 1864, se crea la Asociación Internacional de Trabajadores, que fue una organización de frente único, que en un primer momento tuvo dos grandes fuerzas: los socialistas utópicos de Proudhon, principalmente los de Proudhon y otros. Había otras variantes más avanzadas, como eran los que se autotitulaban comunistas, los de Cabet, que acá también tuvieron influencia, y los marxistas. Entonces los socialistas utópicos, y aquí el primer grupo marxista se fundó el 28 de enero de 1872, por los que habían emigrado de la Comuna de París, franceses. Se organizaban también, por nacionalidad, sección francesa, después la sección alemana, la sección italiana, ¿no? La primera fuera de los franceses tuvo 89 afiliados. Digo esto porque ahora que estamos hablando de esta lucha de Mafisa, de Terrabuzzi, viste los pequeños afluentes que van luego a constituir los ríos que van a constituir los mares. Fueron 273 en julio, crecieron rápidamente, por eso Marx y Engels se apresuraron en tomar contacto y en enviar gente aquí para trabajar con ellos. ¿Quiénes eran estos fundadores del primer grupo marxista que hubo en la Argentina? Esta primera sección adherida a la Asociación Internacional de Trabajadores. No se sabe bien quiénes eran. Hay distintas opiniones. El que los dirigía era un tal Frege,
E. Flesch. Fleisch firma. Y pone el fundador cuando firma. Se discute quién es. Y otro que se llamaba Aubert. Es muy interesante esto, porque... Y después vino Raimundo Vilmar, que fue un personaje importante, porque aquí se casó con una mujer de la oligarquía, después andando el tiempo, aquel joven de 23 años, porque él venía de participar en el Congreso de la Internacional, creo que era el segundo, ¿no? Que se había hecho en Burdeos. Ve, acá tenemos el especialista, se había hecho en Burdeos, ¿no es cierto? Tenía 22 años en el Congreso, a los 23 ya estuvo acá, ayudando. Se casó con una mujer de la oligarquía, fue, no sé si bisabuelo, qué grado de parentesco, tatarabuelo, bisabuelo, de Podestá, el que fue ministro de Comercio de la dictadura, ¿recuerdan? Tal Podestá, es decir, de ahí. Se asentó aquí, fue un jurista, fue un abogado, se quedó acá en Argentina, ¿no? ¿Y por qué no se conoce quiénes eran estos? ¿Quién era Fleisch, Aubert? Unos dicen que era Dumas, un tal Dumas, pero dicen, no, pero si Dumas nació en 1860 y pico, pero descubren que hubo otro Dumas que vino acá, que vino de la comuna, porque eran verdaderamente clandestinos, compañeros. Es interesante, eran clandestinos. Y entonces no se puede saber bien quién es. Mandaba cartas Fleisch a Marx pidiéndole biografías. ¿Vio esas cosas que a veces piden las organizaciones revolucionarias en los partidos? Autobiografía, y que alguno es esta pavada de la autobiografía y de la biografía, no sé para qué piden esta pavada. Y mandaban a pedir antecedentes de la biografía. Le mandaba a Fleisch a Marx. Acá llegó un francés que dice que viene de tal lado, me pueden averiguar quién es, ¿no es cierto? Y no se crean que Marx y Engels no le daban bolilla a esas cosas, que estaban en los altos problemas teóricos. No, porque ustedes tienen que tener presente que el primer partido comunista de la historia fue el de Babeuf, que al calor de la propia Revolución Francesa surgió una izquierda que hizo la conspiración de los iguales, que se autotituló comunista, ¿no es cierto? Y a Babeuf lo guillotinaron. Los mataron a todos, escapó uno de casualidad, que fue el que después va a reorganizar todo, Buonarroti, ¿no? Que como era Buonarroti, era italiano, lo dejaron el pobre de ellos, lo dejaron escapar. Fue a Italia, se vinculó con Mazzini, organizó los grupos ilegales y formó un grupo en todos lados. Por eso cuando Marx escribe y Engels escribe en el manifiesto, dice: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Ahí está Buonarroti organizando eso, el que se salvó. Por eso seguramente, como acá con Videla y Viola, algún asesino debe haber dicho: viste, dejaste escapar a uno, mirá lo que pasó, hay que matarlos a todo eso. Y a Babeuf lo guillotinaron. ¿Por qué lo guillotinaron a Babeuf? Porque en la organización había un infiltrado, y ese infiltrado delató todo y lo guillotinaron. Y compañero, ellos venían de la comuna. Ustedes saben cuánto mataron en la comuna, cuántos fusilaron. 70.000. En París todavía hay un muro que se llama el muro de los fusilados, porque mataron a 70.000 obreros y 70.000 combatientes de la comuna. Por lo tanto, estos se tomaban la lucha en serio. Y si se toman la lucha en serio, tienen verdaderamente que tener vigilancia revolucionaria. Y una gran enseñanza para nosotros hoy es que los que fundaron el primer grupo marxista, se tomaban la lucha en serio y hacían vigilancia revolucionaria en serio. Y todavía hoy, más de un siglo y pico, no sabemos quiénes eran. Eso sabían Marx y Engels, es cierto que los conocían y sabían de quiénes se trataban. Bueno, ellos lo fundaron en 1872, pero en 1875 la oligarquía argentina desató una gran represión, una conspiración comunista en 1875. ¿Por
porque decía más o menos lo que dice esa ley del terrorismo que acaba de aprobar el defensor de los derechos humanos y su señora esposa y su amiga Vilma Ibarra, que es la ley del terrorismo. Más o menos eso decía. Dice, estos tipos están asociados, lo mismo que dice esta ley, están asociados a una organización internacional, que es una organización terrorista comunista. Y entonces, claro, porque allí hubo una conspiración de Mitre contra Avellaneda, ¿no es cierto? Mitre trabajaba con los masones, más o menos así, ¿no es cierto? Trabajaba, yo tengo acá mis asesores, si me veo mal de pronto. Trabajaba con los masones y entonces quemaron el colegio del Salvador contra la cosa de la alianza que tenía Avellaneda con la iglesia. Y entonces le adjudicaron esa quema a los fundadores de la Asociación Internacional. Le allanaron la sede, detuvieron, los torturaron, ¿no es cierto? Es decir, que no era de gusto que tenían, ¿cómo se llama?, seudónimo y trabajaban en esa forma, porque habían aprendido que la burguesía es feroz en la represión, no perdona, sin nada. A veces el proletariado es blandito, o los oprimidos suelen ser blandos a veces. Y cuando hacen algo, después se pasan siglos hablando de ese asesino de Mao, el asesino de Stalin, olvidándose que fue Robespierre, Danton Marat, que eso sí que mataban y guillotinaban sin asco, como la única forma de que la burguesía se consolidara en el poder. Pero los explotadores son feroces, y lo demostraron, como digo, con esa cuestión. Entonces, fueron reprimidos, pero ellos crearon el primer grupo, y también en 1874 se creó el primer grupo afiliado a la Internacional en Córdoba. Ojo, porque esta es una característica del movimiento obrero argentino. Acá veo algún cordobés cerca ahí. Que siempre Córdoba, parece que la mayoría de los que la integraban eran criollos, ¿no? En Córdoba. Se fundó también, hay discusión sobre esa organización, pero la mayoría opina que existió y desarrolló un trabajo ahí en la ciudad de Córdoba. Bueno, entonces estamos hablando de los socialistas utópicos, estamos hablando de los marxistas y después los anarquistas. Entonces, una de las primeras discusiones tiene que ver con la confusión, ¿no es cierto?, entre sindicato y partido. Porque allá ya cuando van a venir los marxistas del 90, crean la Federación Obrera, y la Federación Obrera en la práctica le da el carácter de un partido, es sindicato y partido, viene más o menos juntos, ¿no es cierto? Este es un gran tema hasta el día de hoy. Marx y Engels libraron combate contra dos desviaciones. Una, la de los proudhonianos, que afirmaban que los sindicatos no son necesarios y propugnaban transformar la propiedad sobre la base del mutualismo. Contra esta desviación, Marx y Engels demostraron que la lucha de los sindicatos contra la continua ofensiva del capitalismo no solo es legítima, sino imprescindible. Otra desviación era la de aquellos que exageraban la importancia de la lucha económica y de los sindicatos. Se enredaban en los pequeños conflictos por cuestiones salariales con los patrones y negaban en principio la necesidad de la participación del proletariado en la política. Ante esto, Marx afirmaba que si los sindicatos son precisos para la lucha de guerrilla entre el capital y el trabajo, son más importantes aún como fuerza organizada para la destrucción del trabajo asalariado y el poder del capital. Pero que la tarea principal de los sindicatos es convertirse en centros de organización de la clase obrera, que apoyen a todos los movimientos revolucionarios dirigidos a la liberación del proletariado, para lo cual es indispensable crear el Partido Internacional del Proletariado, que fue lo que intentó hacer la primera internacional y forjó, como dijo Lenin, una táctica común
para la lucha de clases en los distintos países. Aquí en la Argentina predominaron los marxistas, en Uruguay predominaron los anarquistas, ¿no es cierto? Los proudhonianos primero, después los anarquistas, que fueron muy fuertes en Montevideo, ¿no? Entonces aquí viene una pregunta, ¿qué es el marxismo? Yo voy a decir la definición que dio Lenin, que creo que es perfecta, hay que pensarla nada más un rato, porque Marx dijo en el Mercado de la Revolución, sencilla definición: la doctrina de Marx es un resumen de la experiencia iluminada, hasta ahí, iluminada por una profunda concepción filosófica del mundo y por un rico conocimiento de la historia. A esta definición no se le puede, en mi opinión, sacar ni agregar nada. No es lo mismo que la que dio Stalin, por ejemplo, que dijo: la teoría de la experiencia del movimiento obrero de todos los países tomada en su aspecto general. Aquí ha desaparecido, resumen, una profunda concepción filosófica del mundo y una rica concepción de la historia. ¿Está? Y Dimitrov dijo: la teoría revolucionaria es la experiencia condensada, generalizada del movimiento obrero. No es lo mismo que dijo Lenin, que voy a repetir. La doctrina de Marx es un resumen de la experiencia, iluminada por una profunda concepción filosófica del mundo y por un rico conocimiento de la historia. Esto también tiene que ver, yo diría, con cómo se elabora la línea y se integra hoy. ¿Me explico? Cómo resumimos la experiencia de las masas, de la clase obrera, en primer lugar, ¿no es cierto?, bajo un iluminado con una profunda concepción filosófica del mundo y un rico conocimiento de la historia, porque esto, Codovila y los de la Internacional y todos esos dirían: hay que aplicarla, hay que estudiar, asimilar y aplicar. ¿Me explico? En el PC nosotros repetíamos eso como lorito. Pero no se trata de aplicar, se trata de integrar. ¿Me explico? A través de la práctica social. La línea, los compañeros que trabajan en casino tienen que integrar la realidad de casino, o en el call center, o en Mafisa, o en Terrabusi. Hay que integrarla a esa realidad, porque tiene que partir de la realidad, no de la idea. ¿Me explico? De la realidad. ¿Cuál es la realidad aquí? La realidad de los obreros, la realidad del movimiento, lo que piensa la gente. Mirá vos, ahora, ya que hablábamos antes de Terrabusi, nosotros cuando vino la oferta de la patronal, que vaciló el sindicato en contra de querer ningún aumento de salario, trenzado con el gobierno, pero la patronal vino y, teniendo en cuenta cómo estaba la situación, dice: bueno, vamos a dar tanto en bono. Parecía que iban a ganar 300 pesos, le daban aparte del 16 y pico que dice DAE, que sé yo, que le dieron. La masa dijo: no, esto no va, 300 ya hay en plata. ¿Me explico? Quiere decir de que en esa masa hay una situación que hay que tenerla en cuenta, que es lo mismo que los petroleros que están luchando en Comodoro Rivadavia, ahora que no sabe Kirchner dónde meterse, porque si no llega a resolver ese problema y sí que va a faltar el gas, ¿no es cierto? Y es la situación esta de Mafisa con la ocupación de la fábrica, donde nosotros planteamos, ¿no?, la puesta en marcha de la producción. Y los del PTS, que ya proyectaron su figura con vista a las próximas elecciones, dice: cuidémosla, y muchachos, a otra cosa mariposa, porque a ver si nos despiden el hombre que tenemos y no tenemos un candidato para llevar en la lista, ¿no? Pero que no parte de la base de lo que piensa la masa, ¿me explico? Sino que parte de la base de lo que tengo que hacer para las elecciones. ¿Está claro? Bueno, me parece que eso es importante, esa cuestión de la definición. Bueno, Marx y Engels fueron grandes revolucionarios prácticos, porque el tiempo en el CD se pasó la vida Marx encerrado ahí, corriendo, se le murió un hijo de hambre.
elaborando la doctrina. Sí, porque esa era la tarea práctica que había que hacer en ese momento, que había que elaborar la doctrina científica que alumbrase la lucha del proletariado por el poder, ¿no es cierto? Y entonces viene el otro problema, que es que expresa el anarquismo, que ahora está reapareciendo acá, y uno encuentra pintadas de los anarquistas por todos lados, lugares en organizaciones de derechos humanos que son muy fuertes, ¿no? Ahí en el movimiento de los hijos con las madres, comienzan a aparecer también en distintos lugares, ¿no? Cada maestrillo con su librillo, yo tengo este. 65, dice: si Proudhon expresó a los pequeños propietarios aferrados a su parcela de tierra o a su taller artesanal que esperaban salvarse con el mutualismo, el bakuninismo reflejó la desesperación el bakuninismo y el anarquismo reflejó la desesperación del pequeño propietario atrapado por la pauperización, que lo transformaba en asalariado y que, incapaz de elevarse a la lucha revolucionaria organizada, era fácilmente influenciado por la fraseología revolucionaria, por el revolucionarismo pequeño burgués. Expresó al pequeño burgués expoliado por el capitalismo y desclasado. Ahí está Miguel Bakunin, que fue su expresión máxima. Pobre Marx se cuenta que tenía cada discusión en este Bakunin, toda una madrugada, contaba, no recuerdo quién, que se pasó toda la noche más ahí frente a una chimenea hablando con Bakunin, tenía que aguantarse las cosas. Claro, ¿no? Era de los primeros anarquistas, te imaginas lo que debía hacer. No veía las clases, hablaba siempre del pueblo, nunca de la clase obrera. Hablaba de los peones, los obreros no calificados, la gente pobre, y oponía la mentalidad revolucionaria del lumpen proletariado a la mentalidad reaccionaria de la aristocracia obrera, en la que incluía a la mayoría de los trabajadores. Viene a ser una contradicción, como a veces tenemos ahora nosotros, entre el movimiento desocupado y el movimiento de los ocupados, ¿no es cierto? Porque te imaginas que para el que gana 150 pesos de un plan, el trabajador que ahora te rechaza 300 pesos de 2 meses está loco, ¿cómo? ¿Me explico? Hay una contradicción muy grande en esto. Es decir, que también nosotros conocemos esto, ¿no es cierto? El capitalismo para Bakunin se basa en la sumisión del hombre a Dios y al Estado. Por ahí hay pintadas, portadas, el vídeo, dice abajo Dios, abajo el Estado, ¿no? Anarquista. Por lo que el poder de los explotadores tenía un origen ideológico, que el anarquismo se propuso mostrar a los explotados por medio de la lucha ideológica. Por eso tanta importancia de esclarecimiento. Él prefería, el Bakunin, el lumpen proletariado, que unía la pobreza a la pasión revolucionaria, a los estudiantes pobres. Él decía: el mundo instruido de la juventud alegre y sin escrúpulos, y por fin a los bandidos, que guardan el recuerdo de las ofensas al pueblo antes que a los obreros. Estos para él eran un obstáculo en camino a la liberación social. Entonces, con ellos tenemos la discrepancia en torno a la dictadura del proletariado, en torno a la lucha política de la clase obrera y en cuanto al papel del partido. Ellos están en contra del papel del partido, de la dictadura del proletariado o del Estado. Aparte, ellos consideran que en la lucha económica los obreros adquieren automáticamente la conciencia política, que la mejor forma de aumentar la conciencia política es a partir de las reivindicaciones directas. ¿Estamos? No digo nada. En definitiva, para Bakunin, es decir, digo, porque ustedes los jóvenes tienen que tener presente esto, porque enseguida te sentí. Es cierto, ya que hablan aquí de los compañeros del casino, el otro día estaba con un compañero que el hijo está en casino
y me dijo, mira, aprendió más con cuatro meses de lucha que con los 100 chispas que yo le di. Tiene razón que fue importante, pero yo imagino que alguna influencia habrá jugado la chispa, digo yo, ¿o no? ¿Por qué me la rebajan así? No. Bueno, diría, no, en la lucha económica, viejo, el obrero aprende, La mejor forma de aumentar la conciencia política a partir de la reivindicación es ahí viene la combinación entre la lucha, donde vos descubrís de pronto, porque eso es como el obrero que está en una empresa imperialista y le dan el sobre de la quincena. No hace falta que le explique mucho qué es el imperialismo, si él lo tiene en el sobre, le explica qué es el imperialismo. ¿Me explico? Bueno, y el problema clave que separa a los marxistas de los anarquistas es el problema del Estado. Dijo Marx, por lo que a mí se refiere no me cabe el mérito de haber descubierto en la sociedad moderna ni la existencia de clases ni la lucha entre ellas. Lo que yo he aportado como novedad ha sido demostrar, primero, que la existencia de las clases va unida solo a fases particulares históricas del desarrollo de la producción, porque hubo una época en que no había clases, existió el comunismo primitivo. Segundo, que la lucha de clase conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Tercero, que esta dictadura no es a su vez más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clase. En torno a la necesidad de una fase previa de la dictadura del proletariado como condición para abolir las clases que se extinga el Estado, gira lo fundamental de la polémica entre los marxistas y los anarquistas. Este es el tema. Porque claro, algunos dicen, bueno, vamos a suponer el tema de la derrota de la dictadura del proletariado en China o en la Unión Soviética. Muchos dicen que eso se debió, organizaciones trotskistas también, que eso se debió al atraso de la clase obrera rusa y del proletariado chino. Dicen, si el socialismo hubiese triunfado en un país avanzado como los Estados Unidos, con la clase obrera de los Estados Unidos, Inglaterra, de Francia, no pasaría esto. Pero eso es hoy día, vos te das cuenta que es una taradez. Claro. ¿Quién desfiló el 1 de mayo del año pasado en Estados Unidos? 11 millones de chicanos. ¿Me explico? ¿Qué diferencia hay entre ese obrero chicano semi-instruido, digamos, con los obreros chinos? O con los obreros rusos que hicieron la revolución. Es decir, que los yanquis, el día que tengan que construir el socialismo, igual que los franceses o los alemanes, van a tener que trabajar con un proletariado que tiene grandes problemas. No es un proletariado culto, como se dirían algunos, así, educadito. No, es un proletariado, van a tener que amasar el pan con la harina que tienen, que es esa. Porque hoy día en Europa, por ejemplo, uno recorre una empresa, nos ha pasado en Alemania, por ejemplo, incluso en la Serie Krupp, y vos no ves ningún obrero alemán en la línea de producción. Los alemanes están allí en la parte de la computación y todo. Esa línea de producción son portugueses, españoles, marroquíes, bueno, en Francia argelinos, etcétera, etcétera. Tendría, si vos querés, los obreros emigrantes documentados que están en la línea de producción y los indocumentados, que son millones, que son los que quemaban los coches en los barrios de París hace poco. Con eso tenés que hacer la revolución. Por lo tanto, la dictadura del proletariado, digamos, es una condición indispensable, no solo para derrotar a los explotadores, sino para permitir que la propia clase obrera se eduque, se eleve y se constituya verdaderamente en la clase dirigente. ¿Me explico? Y en torno a este punto está la polémica con los anarquistas. Si es posible, sin Estado, construir, desde ya no el Estado construir, digamos así, el socialismo, ¿no? Esto para Marx lo demostró acabadamente la Comuna de París, la derrota de la Comuna de París, porque demostró que la falta de un partido revolucionario
fue la causa principal del hundimiento de la comuna, y que la tarea de crear un tal partido en cada país, un partido fuerte, unido e independiente de la burguesía, es la principal tarea que tiene que hacer el movimiento obrero. Esa era la polémica, digamos, es la polémica con los anarquistas. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta de que, bueno, aquí la Asociación Internacional de Trabajadores, porque se disolvió allá, después de la revolución de la comuna, se disolvió la Internacional. Por eso me acuerdo cuando nosotros visitamos China por primera vez y nos reconocieron como partido marxista-leninista, tuvimos una reunión con los compañeros de la dirección del partido chino, y nosotros llevamos una moción que decía crear una nueva internacional. Y entonces vino una instrucción escrita al costado del camarada Mao, y decían, mire, dice, cuando se hizo la Comuna de París, la Internacional quedó prácticamente al costado de la Comuna, no la pudo dirigir. A la Comuna de París la desbordaron a la Comuna. Entonces se disolvió. Entonces crearon la Segunda Internacional. La Segunda Internacional degeneró, se transformó en una internacional reformista, socialdemócrata. Se hizo la Revolución Rusa contra la Internacional. Después se creó la Tercera Internacional, después de la Revolución Rusa. Y si nosotros la revolución se disolvió la Internacional en el año 43, nosotros triunfamos en el año 49 en el sistema internacional, decían ellos. Bueno, acá la Internacional se disolvió en el año 1876, acá en la Argentina. Acá hay un tema que hay que tener en cuenta. ¿Por qué crecían los anarquistas tan fácilmente acá? Y porque no había derechos políticos para la clase obrera. Es decir, la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes. Esos trabajadores no tenían ningún derecho político, no votaban, no participaban en la vida política. La única forma de poder luchar por sus problemas era a través de la lucha económica y a través de la lucha sindical. Por lo tanto, el anarquismo creció fuertemente. Esto en primer lugar. Y segundo, porque eran muy fuertes los reformistas. Y el anarquismo siempre es la expiación de los pecados reformistas del proletariado. Los pecados reformistas se pagan, no creamos de que no se pagan. ¿Me explico? Y la expiación fue siempre a través de los anarquistas. Dos corrientes anarquistas, organizadores y antiorganizadores. Porque una corriente se dedicaba a organizar sindicatos, tenía estas ideas que yo dije antes, pero organizaba el sindicato, organizaba la lucha. Y la otra, los antiorganizadores, nosotros somos anarquía, ¿viste? Nosotros nada de sindicatos, nada de nada. ¿Me explico? Anarchici con tutti. Es decir, que hacían bomba. Metían bomba y bueno, eran anarquistas anti. Eso están hoy acá, Ustedes saben que están los dos acá. Están los anarquistas y están los que por ahí pintan una bombita, incluso en la pintada en la pared. Ni Dios, ni Padre, que yo, una bombita pintada, alguna pintada por ahí. Bueno, y después llegaron los alemanes, emigrados, perseguidos por Bismarck, y en 1882 formaron el Club Vorwärts, que se proclamó socialista, de acuerdo con el programa del Partido Demócrata Social de Alemania, y que participaron en la fundación de la Segunda Internacional posteriormente. Tuvieron allí fueron representados por alemanes, ¿no? Y acá formaron el Comité Internacional Obrero, el Comité Federal y la Federación Obrera. Y fueron los que conmemoraron por primera vez en 1890 el 1 de mayo. Es decir, que en 1890, cuando el proletariado internacional conmemoró el 1 de mayo, aquí en la Argentina se conmemoró porque los alemanes habían fundado el Comité Obrero adherido a la Internacional, y en ese acto que yo dije, que se habló en 4 idiomas, también se hizo un acto en Córdoba, ¿no es cierto?, en otros lugares. Ellos hicieron un primer estudio, la alemán, que está el libro de Rasser sobre los marxistas del 90, hicieron un primer estudio de la realidad argentina.
que fue muy importante. Yo voy a leer 2 o 3 cositas breves que dijo Laleman. Hicieron la primera aproximación a la definición del carácter de la Revolución Argentina. Esto es fundamental, hasta hoy. La Revolución Argentina es agraria, antiimperialista, tiene que ser hegemonizada por el proletariado para ir en marcha al socialismo, o es capitalista de inicio. Esta es la división fundamental. Digamos, como diría el PT, se ahora sacan que si apoyamos a la Fabiana Ríos, yo todavía no sé, la verdad. Si aprobamos con un Tierra del Fuego, tenemos una discusión porque el teléfono del oro no funciona. No sabemos bien cómo fue. Pero bueno, ahí Fierro escribió ahí en el Hoy, que en algunos lugares le hicimos acuerdo, dice que nosotros apoyamos. Apoyaron a un partido patronal. ¿Qué tiene que ver? Si nosotros luchamos por la revolución agraria antiimperialista. Dice, así como en su época apoyaron a Menem, sí es cierto, formamos el Frecupo. Estamos orgullosos de haberlo formado. Es la vez que estuvimos más cerca, arañamos la posibilidad de la lucha por el poder. Cuando se habían formado como resultado de la lucha contra Alfonsín 3 grandes corrientes. Una corriente en el movimiento obrero que hizo 13 huelgas generales a Alfonsín. Una corriente nacionalista en las Fuerzas Armadas que la hegemonizaron las clases dominantes desde arriba, ¿no es cierto? Y las llevaron al precipicio de los golpes esos que dieron en el 90, ¿cuánto fue? En el 87, 88, exacto. Y una alianza política que fue el Frecupo, que tuvo un programa bastante avanzado, porque fue una alianza política que incluso incluyó la reforma agraria, así que era bastante avanzadita. Y bueno, fuimos traicionados por la burguesía. No es la primera vez que pasa esto ni en la Argentina, ni en ningún lugar del mundo, bien. Pero porque nosotros tenemos una caracterización de la revolución. O nosotros vamos a hacer la revolución, hemos votado juntos ahora por el voto en blanco acá en la capital, bárbaro, extraordinario. Pero con esos partidos que firmamos la declaración por el voto en blanco, y todos estos que son partidos amigos, etcétera, no vamos a hacer ninguna revolución, está claro. A lo mejor podemos lograr de que el PTS, que tuvo el 0,19% de los votos, junto con nosotros saquemos el 2,1%. Me explico, y está contento porque, pero no, tenemos un buen testimonio. No, nosotros queremos hacer la revolución. Y la revolución en la Argentina agraria, antiimperialista, en esa época se decía democrático-burguesa, ¿no es cierto? Pero tuvieron que pasar muchas décadas hasta que fue posible definir, gracias a la ayuda de Lenin, del imperialismo, el carácter de la revolución argentina como democrático nacional, agraria y antiimperialista, parte de la revolución proletaria normal. Pero ellos, por ejemplo, Laleman hizo descripciones como la siguiente de la Argentina. En el Obrero, porque sacaban una publicación que se llamó El Obrero, sobre la clase burguesa dijo, está dividida en Buenos Aires. En la clase alta, high life, como ustedes habrán escuchado en los tangos, ¿no? High life, de los grandes estancieros, gran hacendado que gobiernan el país en absoluto desde la independencia por medio del caudillaje, y en la pequeña burguesía, se llama pequeña burguesía, la burguesía nacional, pequeña burguesía, cuyos miembros son honrados por lo de la clase alta con el sobrenombre de los compadritos, y en los partidarios del capital internacional, especialmente europeo. Es decir, grandes estancieros, oligarcas diríamos ahora, la burguesía que está secundarizada y el capital extranjero que es el que domina. Pero él, en ese entonces, 1890, Lenin va a escribir el imperialismo en 1916. En ese entonces está claro del carácter oprimido de la Argentina. Dice, sin conquistas políticas, sin barcos ni cañones, el capital inglés exprime de la Argentina en valor relativo 17 veces más de lo que extrae a sus súbditos indios.
era peor, era más lo que traía aquí de lo que llevaba de la India. Y para peor, 5 o 6 banqueros de Londres, Rothschild, Baring, Morgan y Greenwood, ordenan al gobierno de Buenos Aires a través del embajador argentino qué debe hacer y qué debe dejar de hacer. Me parece algo parecido a esto de la ley del terrorismo, que dijeron si el 23 de junio no está aprobado no hay ningún crédito más. ¿Conocen ustedes? Y apareció ahí Cristina y dijo, en nombre de la defensa de los derechos humanos, aprobaron la ley del terrorismo. Bueno. Escribió también Laleman, las grandes compañías ferroviarias son en realidad los verdaderos dueños del país. Me explico, es decir, que ahí está bocetada la caracterización de la Argentina como un país agrario dirigido de los terratenientes, ¿no es cierto?, como un país oprimido por el imperialismo y que la revolución debe ser agraria, etc. Eso es el mérito de él, porque en realidad ellos no plantearon eliminar los latifundios. Este es un tema. Plantea traer capitales y peones instruidos. Este es un tema. No creía posible el triunfo de un camino revolucionario. Incluso se ilusionó con que el dominio yanqui traería el desarrollo económico y cultural. No es nada del otro mundo, porque Marx también creyó de que la conquista de Texas por los yanquis iba a llevar el progreso a esa parte de América. ¿Me explico? Pero aquí viene un tema, lo dejamos ahí, es decir, caracterizó bien, pero ahí venía otra cuestión. ¿Era posible la revolución en Argentina? ¿O solamente se podía lograr un desarrollo capitalista, digamos progresista, a diferencia del desarrollo capitalista que hacía la oligarquía junto con el imperialismo? Después ahí, claro, habría que diferenciar dos cuestiones. Entre los socialistas, en Europa y acá, había ya una discusión sobre ¿se debía participar o no se debía participar en la lucha política, en la revolución democrática, digamos. La revolución era democrática, dijimos, democrático-burguesa. Bueno, acá en la Argentina, en julio de 1890, se hizo la revolución del Parque. ¿No es cierto? En julio fue, ¿no? Julio de 1890. Bien. Entonces, ¿qué tenían que hacer los socialistas y la izquierda? ¿Campanear esa lucha, como decía Jiménez, un dirigente socialista? ¿O tenían que participar en la lucha, como decía Laleman? Es decir, habría dos debates. Una, si tenían que participar o no. Y dos, si era posible luchar para dirigir esa revolución. Yo separo este segundo problema, que es muy importante. Pero vamos a tomar el primer problema. Laleman decía, hay que participar. Es decir, la clase obrera y el partido, la organización, no el partido, la organización, la Federación Obrera, tienen que entrar. Laleman no es que decía esto y bueno, y decía una cuestión, puso el cuero. Pues siempre hay que diferenciar en política, ¿vieron? A lo que pone la parola y a lo que pone el cuero. Son cosas diferentes. Laleman puso el cuero. Su mujer era hermana de la mujer del general Juan Sá. Él vivía en Jujuy, en San Luis en ese momento. Vivía en San Luis. Era hermana de la mujer del general Juan Sá, que se llaman Lanza Seca. Padre de Teófilo Sá. Bisabuelo, tatarabuelo, no sé qué, de estos Sá. Porque esa provincia hace unos cuantos años que gobiernan los Sá. ¿O a ustedes les parece que gobiernan nada más que ahora con Adolfo y con Alberto? No, viene de lejos. Entonces, Teófilo Sá era presidente de la Unión Cívica, que después se llamó Unión Cívica del Pueblo y que era parte de esta Unión Cívica que acá hizo de la Revolución del 90. Y en 1893
Teófilo Sá dirigió un levantamiento armado con 100 hombres. 100 hombres. Tomaron el departamento de policía y después con las armas y todo lo que tomaron ahí, tomaron la casa de gobierno. Y gobernaron 20 días. 23 días creo, ¿no? O una cosa así, un poquito más de 20 días. Laleman fue parte de ese gobierno, con su sobrino, digamos, su sobrino político, con Teófilo Sá. Por eso que Alberto Rodríguez Sá y Adolfo Rodríguez Sá han hecho un trabajo de recuperación de las cuestiones de Laleman, que ha sido uno de los grandes científicos argentinos, ha hecho aportes importantes en geología y en otras ramas de la ciencia. ¿Me explico? Pero esta era la definición: participar o no participar. Pero claro, no compartieron. Esta es una opinión mía que doy en este libro. Yo opino eso. Ahora, desde ya, ¿no? Eso no lo van a debatir ni en el suplemento de Clarín, ni en el de La Nación. No. Así que no sé si habrá alguno que llegará a compartir mi idea, ¿no es cierto? Porque Lenin, en Dos tácticas, tomo 9 de las obras completas, Lenin en Dos tácticas plantea el tema de la revolución por etapa e ininterrumpida, que es la clave de la línea política del PCR. La clave de la línea política del PCR es que nosotros trabajamos para que el proletariado hegemonice la revolución agraria antiimperialista y pueda garantizar el tránsito de esta revolución al socialismo. Esta es la clave de la idea de Lenin, que está en Dos tácticas de la revolución, ¿no es cierto?, sobre el problema de la hegemonía del proletariado. Yo no creo que Laleman y los marxistas del 90, que tenían relación estrecha y conocían hasta la última polémica que había en Alemania dentro de la socialdemocracia, no conocieran esto. Porque precisamente Marx y Engels formularon esta tesis, ¿no es cierto?, en una carta que enviaron al Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Entonces, ellos, mensaje del Comité Central a la Liga de los Comunistas de Alemania. Entonces ellos decían: la clase obrera alemana tiene que tratar de dirigir la revolución democrática. Y para garantizar en primer lugar la profundidad, porque está bien, Laleman participó en lo de Sá, ayudó a redactar el programa, lo redactó él, de ese alzamiento de Teófilo Sá, digamos, pero ¿qué garantías había de que esa izquierda que participaba ahí adentro de esa fuerza burguesa pudiera llevar a la realidad ese programa? No había, en realidad, si no tenía un partido propio. Eso que dice Ratzer de que hubo esa laguna en la elaboración teórica, yo creo que tiene su origen en este problema. Porque yo preciso un partido si tengo esta concepción en la revolución democrática, ¿me explico? Y entonces aquí viene este problema, que yo fui diciendo cosas así desgranadamente, como cuando Vilmar dijo: no, pero acá dice, con estos peones de acá sirven para andar a caballo nomás. Digamos, ¿qué vamos a hacer con esta gente? No vamos a poder. Es decir, había una idea como diciendo: ¿cómo hacer la revolución con esto? Si en Alemania había esa discusión y Marx y Engels tuvieron que participar, enviar eso, imagínense lo que era acá. ¿Me explico? Lenin, en su artículo Dos tácticas, lo que hay que leer es el libro Dos tácticas de Lenin, clave para nosotros, ese folleto de Lenin, ese libro de Lenin, porque él dice: el problema es el camino. Si voy a llegar o no voy a llegar, digamos, no sé, dependerá. Pero la clave es qué camino sigo. ¿Me explico? Entonces dijo: los alemanes tienen que tratar de
dirigir, los obreros alemanes, los comunistas alemanes, tienen que tratar de dirigir la revolución democrática, 1850 y pico. ¿Me explico? Entonces, yo me imagino que los alemanes van a estar delirando, este viejo Marx, va a estar delirando. No se crea que no pensaban eso, porque la mitad de las cosas que escribía Marx y le mandaba eso ni se las publicaban, porque evidentemente tenían una oposición de línea fundamental. ¿Me explico? Bueno, esta fue la insuficiencia que tuvieron los marxistas del 90. Por eso tampoco trabajaron para formar un partido independiente, etc. Pero tuvieron el gran mérito, como ya dije, de arrimar al análisis, de crear digamos, esa organización, ¿no? Y bueno, y de dar un gran paso en la organización de un movimiento obrero que era extranjero, en la capital federal. Yo pienso de que a lo mejor muchos de los compañeros que están acá, jóvenes, dicen, bueno, la capital federal, ¿viste? Porque ustedes miran la capital federal, compañero, era un gran centro obrero. El principal centro obrero de Argentina es la capital federal, no en la época de principio de siglo ni de Perón, qué sé yo, hasta hace no tanto. Yo, por ejemplo, los de mi generación, conocíamos los barrios por la fábrica. Para mí Matadero era el frigorífico Lisandro La Torre, Liniers eran los talleres ferroviarios, La Croce era Sudantés, Purredón era Grafa, Barraca era Alpargata. Trabajaban 12.000 obreros en Alpargata hasta hace no mucho, compañeros. ¿Se imaginan lo que era en esta época Buenos Aires? Era un centro, un hervidero de obreros. Eran miles y miles de obreros. Por lo tanto, Buenos Aires tiene grandes tradiciones. No era un dormitorio obrero. Ahora, en realidad, trabajan muchos obreros que tienen de dormitorio el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero acá era dormitorio en los conventillos y era lugar de trabajo de miles de obreros. Lo mejor, digamos, de la clase obrera argentina estaba concentrado acá. Bueno, muy bien, entonces tenemos eso, los anarquistas, los comunistas, los socialistas. Los socialistas en el año 1892 crean la Agrupación Socialista de Buenos Aires. En 1894 forman el Partido Socialista Obrero y en 1896 se forma el Partido Socialista. Dice Russell que en torno a esto ya hay una discusión de línea. Para los reformistas todo. ¿Me explico? Giustiniani, Wiener, tutti quanti. El Partido Socialista se formó el 28-29 de junio de 1896. Para los revolucionarios nació el 14 de diciembre de 1892, cuando se creó la Agrupación Socialista de Buenos Aires. Porque en 1896, ¿no es cierto?, ya ahí está todo este grupo de intelectuales argentinos, donde está Juan B. Justo, está José Ingeniero, está Leopoldo Lugones, ¿no es cierto?, y otros, que van a unirse a esos obreros extranjeros y van a dirigir el Partido Socialista. Claro, aquí viene un tema con lo que yo va a girar lo que queda de la charla, que es el tema de que allí la discusión fue entre José Ingeniero, Leopoldo Lugones y los viejos, ahí los llamaban los viejos alemanes, los viejos marxistas, que eran estos que fundaron en el 90, ¿no es cierto? Ahí estaban Curva, los que luego van a fundar el Partido Comunista y van a ser llamados los viejos, digamos, que van a contribuir a formar también el Partido Comunista. Fundan el Partido Socialista y la discusión está sobre un punto que hasta el día de hoy sigue siendo el punto central de discusión entre todas las corrientes que tenemos en el movimiento obrero y revolucionario. Porque Justo plantea, la moción plantea así: el camino para llegar al poder político, el único que podía preparar a la clase obrera era el camino electoral y parlamentario.
el camino electoral y parlamentario era el único que podía preparar a la clase obrera para practicar con resultado otro método de acción si las circunstancias se lo imponen. Es decir, nosotros, como diría algún, no quiero nombrar porque se dice el pecado en el pecado, algún amigo trotskista que tengo, no te equivoqué con nosotros, nosotros vamos a las elecciones, llevamos candidatos, pero el día que, como diría Juan B. Justo, si otro método de acción, si las circunstancias se lo imponen, ahí vamos a estar nosotros. Vamos a estar. Cuando las circunstancias lo impongan, si las circunstancias lo imponen. Lugones, ingenieros, que eran de izquierda, después Lugones terminó creando la sección especial con la picana, inventando la picana eléctrica acá en la Argentina. Pero Lugones, ingenieros, planteaban que tenía que ser cuando las circunstancias lo hagan conveniente. Porque decían, la discusión la discusión era si era una posibilidad o inevitablemente, ineluctablemente, la lucha va a ser armada. Esa fue la discusión. Y Justo fue derrotado. Fue derrotado Justo en el 96. 2 años después hicieron un segundo congreso, eliminaron la referencia a la violencia, ¿no es cierto? Pero esto es fundamental, porque cuando se va a fundar el Partido Socialista Internacional, el Partido Comunista posteriormente va a recoger la misma frase. ¿Me explico? Va a recoger la misma frase. Y nosotros rompimos en polémica con esto, con el viejo PC. Rompimos en discusión de este punto. Me explico, porque se funda en 1918 el Partido Socialista Internacional. Y los que fundan el Partido Socialista Internacional, Penelón, Ferlini, ahí ya venían Codovila, Joldi, pero no eran los que dirigían, ¿no es cierto? Plantean esa fórmula. Dicen, toman una fórmula kausquista, decimos nosotros. Esa es la diferencia entre Lenin y Kautsky. Nosotros, decía Lenin, partimos de la necesidad de educar sistemáticamente a las masas precisamente en esta idea de la revolución violenta. Porque la sustitución con la ley terrorista, ¿sabes lo que yo sé? Si me graban esto, 10 años como mínimo. Esto porque la sustitución del Estado burgués por el Estado proletario es imposible sin una revolución violenta, ¿no? Y entonces el Partido Socialista Internacional, fíjense qué interesante, aprueba la siguiente resolución en su Congreso de Fundación. Mientras la burguesía respete los actuales derechos políticos y los amplíe por medio del sufragio universal, el uso de esos derechos y la organización de la resistencia de la clase trabajadora serán los medios de agitación, propaganda y mejoramiento que servirán para preparar las fuerzas. ¿Está? Es decir, que esto, digamos, cuando nosotros rompimos con el PC, que tenía la fórmula de por la conquista por la acción de las masas, la conquista del poder, Vittorio Codovila hizo un reportaje hizo un discurso en el 13 Congreso del Partido Comunista de Checoslovaquia, que fue poquitos días antes del golpe de Estado en la Argentina de Onganía, en junio del 66, dijo Codovila: nos proponemos marchar hacia ese objetivo, la toma del poder por la vía pacífica. Eso es posible, porque hoy las fuerzas reaccionarias argentinas y sus damas imperialistas yanquis tienen que enfrentarse para poder realizar sus fines siniestros con un proletariado concentrado y combativo, y con masas populares que están abandonando la ideología nacionalista burguesa,
que la inculcara el peronismo y que la llevaba en muchas oportunidades a la pasividad. Por lo tanto, pocos días después, pobre Codovila, el 26 de junio del 66, triunfó el golpe de Estado de Onganía. ¿Me explico? Bueno, con eso rompimos nosotros, con el Che Guevara en Bolivia, con eso que dice Gilbert que no es cierto, que digo yo, de que ellos se opusieron a volar un tren que llevaba armas para el Che, que dicen que eso no fue, que será una intriga que hacen. Ahora lo vamos a desafiar a que vamos a un debate público si quieren, vamos a llevar los testigos, pues los tenemos, de eso, de los que iban a volar el tren ese, ¿no? Y que llegó la orden cuando ya estaban en Salta de que no lo hicieran, llegó la orden de la dirección del PC, el tren de armas para el ejército boliviano para asesinar al Che, ¿no es cierto? Nosotros rompimos con eso. Pero miren ustedes que lo que nosotros rompimos fue la fórmula que reproduce, que después Arévalo la vuelve a citar en un libro sobre la historia del PC, que reproduce exactamente la fórmula de Juan B. Justo en la fundación del Partido Socialista. Esa fórmula la recoge el Partido Socialista Internacional, ¿no es cierto? Y nosotros rompimos con eso. Bueno, yo quiero decir para ir terminando, porque no sé si leerles toda la historia, tengo acá en todo caso, le podemos sacar fotocopia, porque acá vieron que por esa plata que ustedes pagan para entrar acá el instituto les da material. Pues acá tengo toda la lista de cómo surge el primer sindicato, sociedad de resistencia, todo esto para que lo tengan y entonces tengan una referencia, ¿no es cierto?, de cuando se creó la UGT, la FORA del quinto congreso, todo eso, que ahora sería aburrirlo terriblemente, pero que quedan para que lo cosa, ¿no? Quiero decir para terminar lo siguiente. Luchas, hay grandes luchas allá por el año 1896, ¿no es cierto? Entre paréntesis, sobre esto el camino parlamentario. En Buenos Aires votaban, acá en Argentina votaban 1.200.000 argentinos. Votaban, en 1908 votaron 25.283. ¿Sí? De 1.200.000 votaban 25.283. Hablar de que va a conquistar el poder con cosas es un absurdo verdaderamente sensacional. Bueno, y lo otro que estaba fueron los sindicalistas revolucionarios. No quiero terminar sin aclarar esto. En el socialismo, como los socialistas eran parlamentaristas, hacía algo parecido a lo de Mafisa, digamos, que dice, no vamos a jugar ahora una lucha sindical al hombre que tenemos para llevarlo el candidato a concejal en La Plata. Sería una cosa y otra. Porque ellos usaban la lucha sindical para la lucha parlamentaria. Bueno, entonces fue surgiendo una corriente que fueron los sindicalistas revolucionarios, que era una corriente mundial, que fue muy fuerte en la Argentina. Llegaron a dirigir la fraternidad, a los marítimos, ¿no es cierto?, que tenían a esa gran dirigente del movimiento femenino, que era la Perrier de Connie, que es bisabuela o algo así de nuestra compañera Patricia, ¿no? Era un grupo, ahí estaba Julio Árraga, muy importante este grupo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando viene Irigoyen hacía jugar al gobierno como un árbitro entre el movimiento obrero y la burguesía. Y tenía una relación muy estrecha de amistad con Julio Árraga y otros sindicalistas, que entraban, así como ahora el hijo de Bulgeroni, Sebastián entra sin golpear la puerta en el despacho de Kirchner. En el despacho de Irigoyen entraba Julio Árraga, que era de los sindicalistas revolucionarios, ¿me explico? Y estos tuvieron mucha fuerza. No se entiende el peronismo sin esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo fundamental de los dirigentes sindicales que formaron el peronismo, lo fundamental venía del sindicalismo revolucionario. Algunos vinieron del socialismo, como Borlenghi o Bramuglia, pero la mayoría venía del sindicalismo revolucionario. Porque el sindicalismo revolucionario, ahí tienen el balance del sindicalismo y los sindicalistas. ¿Qué pasa? Que eran revolucionarios, rompen
también con el socialismo le ganan, trabajan dentro del socialismo, llegan en un momento a ganarle un congreso, los echan, constituyen una fuerza, pero los sindicalistas revolucionarios eran revolucionarios, querían hacer la revolución a través de los sindicatos. Ahí surgió una consigna que todavía hoy se ha usado en la Argentina, porque la usaba acá el Porté, que era todo el poder a los sindicatos. Esa consigna surgió de los sindicalistas revolucionarios. Creían que con el sindicato y la huelga general iban a tomar el poder, porque la huelga general fue el instrumento mágico para los anarquistas organizadores y también para los sindicalistas revolucionarios, ¿no es cierto? Y fueron muy fuertes en la Argentina, muy fuertes, dirigieron lo fundamental de los ferroviarios, dirigieron a los marítimos, dirigieron el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso quería decirlo, porque a principios del siglo se da. Entonces hay tres corrientes: marxista, anarquista y sindicalista revolucionario, que van a confrontar, a discutir, a la lucha de línea dentro del movimiento obrero. Ya habían aparecido los frigoríficos a principios de siglo, es decir, que había algunas concentraciones obreras muy importantes, había concentraciones de obreros ferroviarios muy importantes, hay grandes huelgas ferroviarias, hasta que en 1902 se produce la primera huelga general. Comenzó con una lucha de marítimos, marineros y foguistas, caldereros, mecánicos de ribera, peluqueros. En marzo pararon los obreros de las barracas de la Boca y del Riachuelo. En abril pararon los cocheros. En mayo los metalúrgicos de Bacena y en julio los panaderos. Y el 22 de noviembre la Federación Obrera, la FOA, anarquista, predomina anarquista, lanza la primera huelga general, que comienza en el puerto de Buenos Aires porque los obreros estaban en lucha, ¿saben por qué? Para conseguir levantar bolsas de menos de 100 kilos. ¿Escucharon? Las bolsas eran de 100 kilos, pedían que fueran de 60 o de 70. Estaban en huelga los estibadores. Y la lucha se extiende a los demás puertos del país. Los anarquistas, ¿vieron esto que se habla tanta hora de que tenemos que tener un lugar de concentración? Tenemos que buscar la empresa que decide. No se dice así, el centro, que nosotros, como nos enseñó Salamanca y Godi Álvarez con lo del ESMATA. ¿Cuál es el centro de Córdoba? En cada lugar, decía Antonio o Godi Álvarez, hay una fábrica que decide. ¿Y qué decidía en Buenos Aires? El puerto. ¿Podía haber algo más importante en esa Argentina, gran productora de cereales, gran exportadora de todo eso, que el puerto? No existía nada más importante que el puerto. Y resulta que en el puerto, los anarquistas, que dirigían la Federación de Rodados, habían organizado y dirigían a los conductores de carro, y llevan al paro a los conductores de carro. Cuando paran los conductores de carro, arrastran al resto del puerto. El puerto arrastra a los tranviarios arrastran a los 5.000 peones del mercado central. Es decir, puerto, tranvía, medios de locomoción, y pararon las fábricas. La represión fue feroz. La policía y el ejército ocupó las calles. Roca declaró el estado de sitio y estableció la ley 41-44 que deportaba a los extranjeros, que rigió hasta el año 1958. Aquí un chico se afiliaba a cualquier organización de izquierda y ya salía abajo la 41-44. Porque acá había una lucha que te agarraban, eras extranjero, en un barco y afuera, para afuera, ¿me explico? 1958. Restablecida en 1962 con 2 leyes de inmigración que en la práctica establecen lo mismo que tenía la 41-44. Centenares de detenidos, de torturados, centenares de deportados. Fue derrotada, pero prestigió a los anarquistas, y ahí aparecieron
Primero apareció el verdadero carácter de los socialistas que estuvieron contra la huelga. Porque la huelga general, dijeron, solo sirvió para desatar las iras del gobierno, dijeron los socialistas, y prestigió a los anarquistas, que aparecieron como luchadores. Al mismo tiempo apareció la falencia del anarquismo espontaneísta y las teorías antiorganizadoras que tenían, ¿no es cierto? Hubo un sector de obreros que vio el carácter del Estado y dijo, no, así no va esto, así no va, porque hay que organizarse mejor y hay que tener una fuerza, ¿no es cierto? Mientras que otros, eso, los mete bomba, dijeron, no, acá lo que hay que hacer es meter bomba, no vamos con la huelga, me explico. Pero después vino una huelga ferroviaria, 12.000 huelguistas, siguió ya a partir de ahí 3, el 4, ¿no es cierto? Hasta que en el año 1909 se va la gran huelga que duró 8 días, porque la policía reprimió la manifestación del 1 de mayo, mató a varios obreros. Hubo más de 200.000 personas en el entierro de los muertos del 1 de mayo, ¿no es cierto? Y un gran movimiento huelguístico. Tengan presente que en el año 1907 en Alemania hizo huelga el 3 por 1000 de la población, en Inglaterra más o menos, en Austria el 7 por 1000, en Italia el 13 por 1000, 1907, antes era el 8, y en Argentina el 32 por 1000 de la población. Es decir, de que eso que decíamos antes que al comenzar, que el proletariado argentino no es cualquier destacamento del proletariado internacional, sino que tiene una gloriosa tradición de lucha, que fue derrotado muchas veces, pero en la huelga del 8 triunfó y tuvieron que conceder, dar libertad a los presos, tuvieron que conceder una cantidad de reivindicaciones, y ya venía germinando el movimiento campesino, que en el año 1912 va a crear la Federación Agraria, que ayer, antes de ayer, se ha hecho la marcha en el aniversario del grito de Alcorta, me explico, de los campesinos. Por lo tanto, ese proletariado se había puesto de pie. Y una vez ese proletariado se puso de pie, protagonizó luchas enormes que ustedes, cuando venga la parte histórica acá en este curso, estudiarán. Como la Semana de Enero, la Patagonia Rebelde, la Gran Huelga del 36, incluyo en esto el 17 de octubre de 1945, ¿no es cierto? Es decir, que nuestro proletariado, la clase obrera argentina, tiene grandes y hermosas tradiciones de lucha que hay que reivindicar, hay que conocer, y se aprende de todas ellas. Desde ya que nosotros miramos al futuro, el futuro lo tenemos que hacer partiendo de la realidad, pero tenemos que tener en cuenta las experiencias del pasado, porque nos van a ayudar a no cometer errores que cometieron nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no es cierto? Porque les costó muy caro el pan que ellos amasaron les costó muy caro, y nosotros tenemos que respetarlo y tenerlo en cuenta en la lucha del futuro. Eso nada más. Bueno, compañeras y compañeros, tenemos un rato para formular preguntas, así que está abierto la posibilidad de formularlas. Cacho. Bien. Acá. Ah, ¿quién? ¿No? Ah, la compañía. Hola. Sí, quería preguntar como complemento de este maravilloso análisis de todo este periodo, ¿cómo analizás el informe
que hizo Vialet Macet sobre la situación de la clase obrera argentina en 1904, precisamente a pedido de Julito Roca. ¿Y qué aporte? Si considera que... No, es un aporte serio. Yo creo que para el que quiera conocer el estado de la clase obrera en esos años tiene que leer obligatoriamente eso. En el alemán hay muchas cosas escritas en El Obrero, ¿no es cierto? Sobre, como leí algo al pasar, de Tucumán, de esto, pero lo de Vialet Macet es una historia, es un relato, una crónica muy completa sobre la situación. Creo que muestra con claridad la clase obrera de esos años. Esa es mi opinión. ¿Puedo? No, es una pregunta importante la tuya porque la encarga Roca. Entonces, ¿cómo puede ser que ese libro, que es realmente maravilloso, sobre la situación de la clase obrera en el interior de la República Argentina, haya sido encargada por Roca? Eso siempre hay debate en todos lados. En realidad el objetivo es contra los obreros inmigrantes, tiene que ver con la 41-44, y el objetivo de ello es demostrar que los criollos están en condiciones de ser obreros en la Argentina, que no se necesita de los inmigrantes que traen ideas extranjerizantes, y la iglesia juega también allí. Pero resulta que Vialet Macet, no sé por qué lo eligen, no tengo claro, era una personaje extraordinario que tenía un conocimiento médico y como ingeniero, o sea, y también en cuestiones, no sé si era ingeniero, era médico, ¿no? Y también, o sea, leyéndolo uno se da cuenta que tiene un dominio muy grande. O sea que lo que resulta es un trabajo, que por eso después no lo publicaron, maravilloso, como dijo Otto, pero que tiene un origen que es insólito, pero el trabajo realmente es maravilloso y da idea de qué era lo que estaba sucediendo en el interior, no solo en la capital. No, eso quería agregar. Una cuestión sobre esto. En la fundación de la Segunda Internacional, por ejemplo, participaron los alemanes de acá, a través de Liebknecht, Guillermo Liebknecht, allá en Alemania, que los representó acá. Pero ahí estuvo como delegado Alejo Peiré, que había sido enviado por el gobierno en una misión diplomática a Europa. Y resulta que se escapó, no sé qué hizo. En vez de irse un cabaret como hacían el otro, se fue al congreso que fundó la Internacional Socialista. Son cosas que suceden, diría Julito Roca. La compañera. Yo traté, no tengo suficiente voz. Yo traté de tomar nota y evidentemente en algo me perdí, porque vos hablaste de tendencias en el movimiento obrero. Yo iba como numerando y me pareció que habías dicho socialistas utópicos, anarquistas, marxistas, que eran tres, y después se me agregó una cuarta que era socialistas revolucionarios. Es así, o lo de socialistas utópicos no estaba dentro de las tendencias. Dos preguntitas que quiero hacer. Esa es una. Y la otra, que hablaste de dos fechas, cuando hablaste de socialismo, dijiste 1892 para los revolucionarios y 1896 cuando justo plantean, ¿no es cierto?, en el Congreso de los Socialistas. No entendí por qué las dos fechas. Perdón. Sí, la primera era sobre las tendencias en el... las tendencias. El tema es así: socialistas utópicos, marxistas y anarquistas. Esas son las tres iniciales. ¿Qué pasa? Que los socialistas utópicos, después de la Comuna, digamos, los socialistas utópicos en un proceso desaparecen. Son el principal rival de Marx en la Asociación Internacional de Trabajadores es Proudhon, que es un socialista utópico. Pero después la rivalidad principal es con Bakunin, anarquista. Y los sindicalistas revolucionarios van a aparecer a principios de este siglo. De nuevo va a haber tres corrientes, que serían anarquistas, marxistas y sindicalistas revolucionarios. Los socialistas utópicos ya dedicaron a ser una corriente importante. La discusión entre
revolucionarios y reformistas sobre la fecha de fundación del partido tiene que ver por el peso que tuvo en el año 96 cuando se funda, porque vos te podés agarrar de que ahí se fundó el Partido Socialista, pues así se llamó ahí. Antes se llamó, primero fue una agrupación socialista del 92, y después digamos, se llamó Partido Socialista Obrero Internacional, ¿no es cierto?, en el año 94. Pero en realidad, como esa agrupación socialista ya fue el Partido Socialista, con los viejos marxistas, con todo eso. Pero los reformistas toman la del 96 porque el personaje central allí es Juan B. Justo. Y entonces, a partir de eso, Juan B. Justo aparece como el verdadero fundador y origen, cuando en realidad no es no es el origen del movimiento socialista en la Argentina. ¿Está claro? Sí, 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 clarísimo. Sí. Una fotocopia con una foto que es de un diario de época. ¿Esto? Eso sí que... No, eso es todo esa historia. Ah, Es toda esa historia que sacó esta revista, Una conspiración comunista en 1875. No sé si se podrá conseguir todavía por ahí, pero es posible conseguirlo, me parece, ¿no? Donde viene toda la descripción de la conspiración, 1875. Ahora, la fecha, todo es historia número 102. Sí. Nos queda tiempo para una pregunta más, compañero. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo influyó la Revolución Rusa, sería en la formación del Partido Socialista Internacional? Bueno, importante la pregunta por la cuestión de que también como acá en muchos de nosotros la Revolución Cubana fue decisiva para que surgiera una generación, digamos, de combatientes. La Revolución Rusa fue lo mismo en el año 1917, porque los marxistas, los revolucionarios luchaban en condiciones todavía peores a las que luchamos nosotros, digamos, porque nosotros por lo menos muchos hemos visto o conocemos a quienes han visto el socialismo en el poder. Me explico, hasta este momento no había triunfado en ningún lugar el socialismo. Y de pronto triunfa en Rusia, dirigido por un partido del que casi no se conocía nada, el partido bolchevique, dirigido por un hombre, Lenin, cuyo nombre verdadero era Ulyanov, ¿no es cierto?, que se discutiera Ulyanov, Lenin, ¿cómo era ese tipo? No sabía hasta el nombre, ¿no es cierto? Y de pronto en la cartelera de los diarios, que entonces jugaban un papel muy importante, digamos, triunfó la revolución en Rusia. El partido bolchevique tomó el poder. Había algunos que conocían porque aquí se había publicado un artículo previo a eso, un poco antes, porque en la lucha que había entre mencheviques y bolcheviques, entre reformistas y revolucionarios en Rusia, aquí se había escrito un artículo que habían escrito los que luego fundan el Partido Comunista, que hay discusión si lo escribió Codovila o no, yo creo que, no sé, dicen que lo escribió Codovila, pero la verdad que yo no creo mucho eso, no sé quién lo escribió, la verdad. El biógrafo de Codovila, un ruso, dice que lo escribió Codovila, pero no sé, diciendo de que ellos apoyaban a los bolcheviques, a Lenin. Es decir, esa discusión ya estaba. Pero aquí en la Argentina había emisarios de Lenin. Incluso había una corresponsal del diario que sacaban los bolcheviques. Y estaban los emigrados de la Revolución del 5 y todo esto, ¿no? Que vivían en Carlos Casares, Makarov, otros estaban en Salta, otros en Tucumán, etc. Es decir, que había conocimiento en algunos círculos de la existencia de los bolcheviques. Pero la verdad nadie sabía quiénes eran esos.
¿Quiénes eran esos bolcheviques? Y en uno de los países más grandes de la Tierra había triunfado una revolución proletaria. El entusiasmo fue, por lo que cuentan todos los de esa época, fue una cosa impresionante. Te imaginas que salieron a la calle y a partir de allí se formaron miles de todo el mundo, y acá también, de luchadores revolucionarios que, guiados por eso, sin saber mucho, porque la mayoría de los que fundaron el Partido Socialista Internacional, el libro más político que habían leído era la novela La madre de Gorky. ¿Me explico? No te creas que sabían toda la biblioteca del marxismo, ¿me explico? Y de pronto ahí había triunfado la revolución. No recuerdo yo cómo se llama, por ejemplo, pero habla de esto Loza en el libro sobre Moretti, cómo se llamaba, por ejemplo, un obrero rural santafesino que agarró la linchera, entonces se subieron los vagones de carga, iban los lincheras, y se largó a recorrer el país a hacer propaganda de la Revolución Rusa. Y así, mire, como vos ves en la película La Patagonia Rebelde, si la han visto, esos que llegaron allí a la Patagonia, eso, conocían 3 o 4 cosas, digamos así en general. Todavía no se sabe cómo se llamaba bien el que dirigió la autodefensa de la Patagonia Rebelde, que era también un seguidor de la Revolución Rusa, un alemán, que llegó allá, ¿sabe? Era tocayo mío, se llamaba Otto. Pero nadie sabe bien cómo se llamaba. Había estado en la guerra, y como había estado en la guerra sabía manejar el Mauser, ¿me explico? Y entonces lo nombraron jefe de la autodefensa, y que fue el que organizó a los que enfrentaron, a los soldados, etcétera, 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 en la Patagonia Rebelde, digamos así, y que murió cuando lo fusilaron. Dijo muy lindo, en alemán lo dijo, saludo a mi patria querida, antes de morir, saludo a mi patria querida, es decir, a Alemania, de la que se había dejado para venir a luchar aquí. Es decir, miles se hicieron, incluso, bueno, leyendo la Revolución China, también el eco, dice Mao, pero los ecos, ¿no? Los cañonazos de la Revolución de la Aurora despertaron a la Revolución China. Ese fue el significado y que fue la base de la creación del Partido Socialista Internacional. Bueno.